Hola, me encanta que hayas llegado hasta acá. Eso quiere decir que estás realmente decidido a incursionar en el mundo de los bienes raíces y aprender sobre este maravilloso mundo. Te felicito. Espero que hayas tenido la oportunidad de leer la guía gratuita que te dejamos sobre los 5 errores que debes evitar para invertir en bienes raíces. Hoy vamos a aprender sobre 3 partes fundamentales que debes tener en cuenta para invertir en bienes raíces. Básicamente, este curso lo vamos a dividir en 3 bloques. El primer bloque lo vamos a enfocar sobre el sector y la propiedad como tal. Aquí te voy a contar un poco más sobre cuáles son esos factores principales que debes tener en cuenta para elegir una zona ideal donde debas comprar la propiedad que quieras. También esas condiciones que debe tener un inmueble para una excelente inversión inmobiliaria. En el segundo bloque vamos a hablar sobre las condiciones legales de la propiedad. Esta es la parte fundamental y esta no la puedes olvidar. Aquí te voy a comentar sobre temas más complejos como hipotecas, embargos, limitaciones de dominio a las propiedades que de pronto estás interesado en invertir. Es muy importante que revises todos estos factores. En el tercer bloque te voy a enseñar cuáles son las mejores estrategias para llegar a una excelente negociación, cuáles son los componentes primordiales de una compraventa y todo lo que debes tener en cuenta para una realización correcta de este importante documento. Pero antes, no quiero que comencemos con el curso sin que nos conozcas un poco más. Somos Espacios Gestión Inmobiliaria, una compañía ubicada en Colombia, en la ciudad de Medellín. Contamos con un excelente grupo de profesionales que te pueden acompañar y darte la mejor experiencia inmobiliaria. Además de eso, contamos con un gran portafolio de inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad y que te pueden ofrecer diferentes comodidades y que además están en diferentes rangos de precio. O sea que tenemos todas las alternativas ideales para ti. Pero antes que iniciemos, recuerda unirte a nuestro grupo privado de Facebook, donde constantemente te estaremos compartiendo contenido de valor. Igualmente, síguenos en Instagram para que nos estemos comunicando y conociendo más por ahí. Y además, tienes las puertas abiertas de mi WhatsApp para que te comuniques inmediatamente si deseas una asesoría completamente personalizada. Ahora sí, vamos de lleno al contenido del curso. Ok, ahora sí, entremos en materia con este curso o entrenamiento que tratará sobre los 3 fundamentos básicos para que te inicies en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Este curso es de alguna manera una forma de introducirte en este mundo maravilloso de las inversiones inmobiliarias. Ya sea que tú te encuentres en un proceso de compra de alguna propiedad en este momento, o sea que lo estés planeando hacia futuro, este curso te va a brindar esas herramientas básicas que debes tener en cuenta para que ese proceso de compra o esa primera inversión que vayas a realizar lo hagas evitando la mayor cantidad de errores posibles. Vamos a hablar sobre los temas que trataremos. Entonces, tenemos 3 temas que vamos a tratar en este curso. El primero es cómo escoger el inmueble correcto en la zona ideal y que esa propiedad cumpla los requerimientos y las necesidades que tienes. En el segundo bloque trataremos sobre los aspectos legales que debes tener en cuenta al momento de hacer una negociación o antes inclusive de ya hacer cualquier tipo de trato. Y el tercer tema que trataremos será acerca de las condiciones o los principios básicos para hacer una excelente negociación con ese propietario. Y además, cuáles son los factores que no debe faltar en una promesa de compraventa para que ésta quede de forma legal. El objetivo de este curso principalmente será introducirte en las inversiones inmobiliarias y que aprendas a reconocer cuáles son los aspectos más importantes en el tema de inversiones en bienes raíces. Muy bien,
En este primer bloque hablaremos sobre cómo escoger la propiedad indicada y además que esté en la ubicación correcta. Para esto es muy importante que definas el objetivo de tu inversión. Nunca va a ser lo mismo comprar un inmueble para alquilar o para vivir en él. O, por ejemplo, si estás pensando aplicar la técnica del flipping, que consiste en comprar una propiedad, remodelarla para aumentar su valor y luego revenderla, pues con mayor razón debes definir si esta va a ser la técnica que vas a utilizar. Entonces el proceso de compra o la estrategia para la compra de esa propiedad va a ser totalmente diferente. Entonces, en esta primera etapa o cuando ya estás decidido a iniciarte en el mundo de las inversiones inmobiliarias o ya realmente quieres comenzar a comprar propiedades, lo primero es que establezcas este objetivo. Como te digo, nunca será lo mismo comprar un inmueble para vivir en él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estás pensando en comprar una propiedad para habitarla con tu familia, por ejemplo, hay factores muy importantes como la cercanía a un colegio, la cercanía a tu lugar de trabajo. Cuando estamos pensando en comprar una propiedad para rentar, nuestro enfoque es totalmente diferente. Cuando pensamos recibir un alquiler mensual por esa propiedad, necesitamos enfocarnos, por ejemplo, en cuáles son los gastos de esa propiedad, en cuánto se rentan, realmente saber determinar cuánto va a ser la rentabilidad que me va a proporcionar ese inmueble. No es lo mismo nunca comprar un inmueble en el que yo voy a vivir, en donde me puedo permitir quizás pagar un poco más de gastos porque quiero más comodidades, quiero piscina, quiero gimnasio, quiero tener como todas las comodidades para mi familia, que pensar, por ejemplo, en un inmueble para alquilar. Ahí debo ser más estratégico porque sí debo pensar en las comodidades que debe tener el inquilino, pero principalmente debo pensar en la rentabilidad que me proporciona ese inmueble. Ahí no juega tanto la parte emocional, sino principalmente la parte financiera. Entonces, son conceptos y son formas de inversión totalmente diferentes. Cuando ya has decidido, ya has determinado el objetivo de la inversión que vas a realizar, entonces ya tengo definidas esas características que requiero, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vamos a comprar para vivir, ya sé cuáles son las condiciones que necesito para mi familia. Si voy a comprar para rentar, entonces ya definí a qué perfil de cliente lo quiero direccionar, si a una persona soltera o a una familia. Entonces ya con eso sé qué tipo de inversión o qué tipo de inmueble necesito. O si voy a hacer flipping, también entonces debo analizar muy bien cuál es la zona que me va a permitir encontrar esa propiedad que a lo mejor esté deteriorada y que voy a aumentar su valor. Con ese objetivo establecido, vamos a enfocarnos en la ubicación. Miren, la ubicación es el factor más importante para hacer una inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el inmueble, al final de cuentas, sea para el objetivo que lo hayas definido, cualquiera de los objetivos que hayas decidido, la ubicación es el único factor que yo no puedo modificar. Yo no puedo aumentarle la valorización a una zona, yo no puedo modificar una vía para que me dé mayor valor a mi propiedad, eso no lo puedo hacer. Entonces, cuando yo ya realmente he decidido hacer una inversión, tengo que hacer un análisis muy profundo de cuál será la zona en la que voy a hacer esa inversión. Entonces, para la elección de esa zona, tengo 3 factores que te quiero comentar para que los tengas muy presentes. El primero es analizar el mercado. ¿En qué consiste el análisis del mercado? No solamente es basarme como en lo que estoy viendo actualmente, ¿ok? Tengo que ver ver la posibilidad de ver más allá, tengo que entender ese mercado, cómo se proyectará hacia el futuro, ¿ok? Y una manera de entender el mercado de una zona es investigándolo. ¿Cómo lo investigo? Tengo que hacer varias tareas. Primero, tengo que ver muchos inmuebles en esa zona. Tengo que hacer comparativos de precios, tengo que entender cuáles son los precios que se están dando en ese sector, cuál es la oferta.
También debo comprender la dinámica del mercado en esa zona. Entonces, por ejemplo, tú vas a una zona y si empiezas a ver que hay muchos inmuebles desocupados, puede ser por dos factores, y que esos inmuebles están desocupados y que además, por ejemplo, están para alquiler. Entonces, tú te debes preguntar dos cosas. Si es que están desocupados es porque la zona no le gusta a la gente para vivir y no están rentando en inmuebles en ese sector, lo que quiere decir que, por ejemplo, tiene una tasa de desocupación muy alta, que es un factor que se debe tener en cuenta cuando voy a comprar para rentar, y es cuánto tiempo durará esa propiedad desocupada. Entonces, cuando yo llego a una zona y veo que hay muchos inmuebles desocupados, entonces eso me debe dar un indicador de o la gente no le gusta vivir ahí, o el segundo factor que puede estar ocurriendo es que la zona se está desarrollando. Cuando una zona se está desarrollando, vas a empezar a ver muchos proyectos de diferentes tipos, las constructoras van a empezar a construir diferentes edificios y obviamente va a haber una sobreoferta en esa zona. Entonces, no puedo juzgar a la ligera. Entonces, no porque haya varios inmuebles desocupados quiere decir que la zona es mala. Puede ser que está en desarrollo. Entonces, todo eso hace parte del análisis del mercado. También debo investigar por qué entonces, si hay gente que está vendiendo, por qué están vendiendo, cuál es el motivo. Hay como se los digo, si es una zona, por ejemplo, en desarrollo, va a existir, va a haber muchos propietarios que compraron por inversión para ganarse la valorización y luego van a revender. Entonces, puede que haya una oferta de inmuebles interesante en esa zona porque está en desarrollo y va a haber muchas personas vendiendo los inmuebles ahí. O puede ser lo contrario, y es que la zona a lo mejor no es tan agradable para vivir y entonces la gente prefiere pues salir como de esas propiedades. El segundo factor es el tema de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es, digamos, como esa diferencia que hay entre el valor en el que compré la propiedad y el valor al que se pueda llegar a valorizar, ¿cierto? Es, digamos, como un sinónimo de la valorización, la plusvalía. Entonces, sí debo tener presente cómo se está comportando la valorización o la plusvalía en la zona en la que yo quiero invertir. Entonces tú te debes estar preguntando cómo hago yo para saber si esa zona va a tener una plusvalía interesante. Una forma de saber esta condición es a través del plan de ordenamiento territorial del sector en donde vas a invertir. Entonces, yo les he hablado, por ejemplo, de inversiones en Medellín, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es irnos al POT, que esa es la sigla del Plan de Ordenamiento Territorial, nos dirigimos al POT de Medellín, que eso lo puedes encontrar en internet, y vas a analizar en ese barrio en específico o en esa zona en específico donde quieres invertir, qué plan de desarrollo tienen estructurado, cuál es la proyección de esa zona. Entonces, por ejemplo, si van a construir una vía, si va a haber un hospital nuevo, un centro comercial nuevo, todo eso hará que la plusvalía de la propiedad en la que inviertas se incremente. Entonces, puede que hoy no estés viendo esa calle nueva que van a construir, pero si en 5 o 10 años esa vía va a pasar por ahí, entonces vas a darte cuenta que invertir en esa propiedad va a ser acertado y va a ser estratégico. Y mira que te estoy hablando ya de 5 o 10 años con el tema de la plusvalía, y esto te lo menciono es porque debes tener presente que una inversión inmobiliaria es una inversión de largo plazo. No puedes pensar en inmediatez, no puedes pensar que vas a comprar un inmueble hoy y que en un término de 1 o 2 años pues ya se va a valorizar de una forma importante. Esas valorizaciones sí ocurren, pero en ciertos sectores, y por eso si logras hacer una buena investigación del mercado y de la plusvalía, puedes identificar si ese es un sector que se va a valorizar en el corto plazo. Normalmente las zonas que obtienen esta valorización en corto plazo son las zonas que están en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Son zonas que
apenas están construyéndose. Entonces, lo normal es que sea hacia las partes altas de las ciudades, en donde no hay mucha población y las constructoras empiezan a poner la mira en estos sectores y se empieza a ver un desarrollo y un crecimiento en cuanto a bienes raíces en estas zonas. Normalmente en esos sectores sí se ve una plusvalía interesante en un corto plazo. El tercer aspecto que debes tener en cuenta para elegir la ubicación correcta de la propiedad es el acceso y la conectividad. Entonces, si yo estoy comprando un inmueble para vivir, para mí es muy importante que yo tenga facilidad de transporte, que yo me pueda movilizar de una forma fácil hacia mi trabajo, hacia el colegio, hacia la universidad de mis hijos. Entonces empiezo a analizar cómo está esa parte de acuerdo a mi necesidad. Pero si, por ejemplo, estoy buscando un inmueble para rentar, pues tengo que pensar también en la comodidad del inquilino. Entonces, este tema del acceso y de la conectividad casi que es un factor que aplica para cualquier objetivo. Ya, por ejemplo, si es un inmueble campestre, pues entonces entendemos que quien lo vaya a comprar es porque se ajusta a lo que está buscando y no tiene problemas con el acceso o con la conectividad, pero si estamos pensando en una inversión en una ciudad, es muy importante este factor. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues que la propiedad no quede, por ejemplo, muy cerca a vías principales, porque las vías principales por lo general generan mucha contaminación y mucho ruido, y pues este es un factor que no queremos para nuestra propiedad o que no queremos para un inquilino, por ejemplo. Va a ser una objeción constante que nos van a hacer nuestros clientes o los interesados en tomar esa propiedad. Entonces puede que sí se va a rentar, porque créeme que todos los inmuebles tienen un cliente y tienen, o sea, quienes la puedan habitar, pero obviamente va a tardar más tiempo en rentarse y eso no es lo que queremos. Entonces, el tema del acceso, de buenas rutas de transporte es muy importante. Aquí te quiero aclarar que, por ejemplo, cuando son zonas en desarrollo, normalmente el tema de la accesibilidad no es muy bueno, pero como te digo, como son zonas en desarrollo, vas a tener una mayor rentabilidad en un corto plazo. Entonces ahí de pronto tendrías que poner en una balanza si para ti no es importante que en el momento en el que inviertas no tenga mucho acceso al transporte y más bien esperar el tiempo prudente para que se valorice y que ya tenga el acceso a las rutas de transporte a futuro, porque cuando se están desarrollando en las zonas, al principio no hay muy buen transporte, pero con el tiempo, a medida que ya se va urbanizando el sector, estas condiciones comienzan a cambiar. Entonces, todo eso lo tienes que analizar y tener en cuenta. Listo. El tercer aspecto son las amenidades del inmueble. No es lo mismo comprar un apartamento en un edificio que no cuente, por ejemplo, con zonas comunes. Zonas comunes me refiero a lugares que comparten los propietarios o los residentes de ese edificio, como piscina, una placa polideportiva, un salón de fiestas, un gimnasio. Debes tener en cuenta que cuando estás haciendo una inversión inmobiliaria, no solamente estás comprando la propiedad como tal, estás comprando es un todo. Entonces, estos factores son muy importantes. Obviamente, si estás comprando un inmueble para tú vivir en él, va totalmente a tu gusto. Entonces, yo, por ejemplo, todo el tiempo recibo clientes que no quieren, que para ellos no es importante el tema de las zonas comunes porque prefieren edificios o inmuebles más reservados en donde de pronto no haya tanta ocupación o no haya tanta gente. Pero si estás pensando, por ejemplo, en una propiedad para invertir, para rentar, pues entonces ahí sí tendrías que fijarte en estos factores y no pensar en tus gustos personales. Así que las amenidades de un inmueble son muy importantes a la hora de elegir esa propiedad.
Aquí quiero hablarte sobre algo muy importante y es cuando vayan a hacer flipping. Vuelvo y te reitero, el flipping es remodelar un inmueble para revenderlo, pero debes tener mucho cuidado en elegir la zona correcta para hacer flipping, porque hay algunos sectores que ya han llegado a un tope de valorización. Te explico, o sea, la mayoría de los inmuebles siempre se van a valorizar. Es muy difícil que la propiedad raíz llegue a un punto en donde pierda valor. Sí se puede dar, pero ya sería bajo factores económicos que impacten mucho de pronto como a ese sector, o temas sociales que también de pronto de inseguridad afecten a una zona para que un inmueble pierda valor. Lo normal es que siempre gane, pero cuando vamos a hacer flipping va a haber zonas en donde definitivamente ya la valorización es muy corta, muy poca. Entonces, ¿qué va a pasar? Por más que tú le inviertas a esa propiedad y hagas de ella un palacio, esa propiedad no te va a alcanzar a devolver, a retornar la inversión que le hiciste, porque ya ha llegado a su tope de valorización y por más que la reformes no la vas a poder vender más alto de lo que ya el mercado está vendiendo. Entonces, para hacer flipping hay que ser muy estratégico, hay que buscar zonas que me permitan hacerlo. Normalmente son, ¿cómo puedo hacer flipping? Es una zona que es muy buena, que tiene inmuebles muy buenos, pero tengo que encontrar esa propiedad que dentro de todas las que hay en la zona es la que más deteriorada está, es la que los propietarios de pronto la abandonaron, o es una propiedad que ya está a punto quizás de derrumbarse, pero que tú ves todavía la posibilidad de haciendo varias modificaciones le puedes aumentar el valor. En esas propiedades son las que se puede hacer flipping, y en esas zonas, son esas zonas que te digo que la mayoría de los inmuebles están en buen estado, pero que tienes que encontrar ese que está deteriorado para poder aumentar su valor y venderlo al mismo precio de lo que se estarían vendiendo las que están en buen estado. Así es como funciona el flipping. Entonces aquí terminamos este primer bloque en donde te hablo de estos tres factores. Entonces recuerda que son las condiciones del inmueble, el objetivo de por qué vas a hacer una inversión inmobiliaria, definir el objetivo. El segundo es analizar el mercado, entender cómo funciona la zona en la que vas a invertir. Y el tercero son las amenidades del inmueble, qué condiciones y qué características debe tener ese inmueble para hacer una correcta inversión inmobiliaria. Muy bien, continuamos con el segundo bloque. Aquí hablaremos sobre los aspectos legales que debes tener en cuenta cuando vayas a realizar el negocio. Estos aspectos los debes analizar y los debes considerar antes de cerrar cualquier trato, antes de firmar cualquier promesa de compraventa. Entonces, ¿por qué es importante realizar un estudio de títulos? Entonces, en las inversiones inmobiliarias hay un proceso que es llamado el estudio de títulos. En ese estudio de títulos vamos a revisar cuáles son como esos actos, así se denomina, cuáles son los actos que se han realizado en esa propiedad. Un acto, por ejemplo, puede ser una hipoteca, un acto es una compra-venta. Entonces en ese estudio de títulos vamos a revisar cuántas veces se ha vendido esa propiedad y quiénes han sido los dueños de ese inmueble, por ejemplo. Entonces, realizar un estudio de títulos es demasiado importante porque me va a garantizar que ese negocio que voy a hacer va a perdurar en el tiempo, va a permanecer en el tiempo. Y al garantizar esto, me va a permitir pues, que no vaya a venir quizás algún tercero u otra persona a reclamar esta propiedad, ¿cierto? A reclamar la propiedad que negociaste, la propiedad que compraste. Entonces, este factor del estudio de títulos es muy importante. ¿Quién puede hacer un estudio de títulos?
Pues digamos que normalmente son abogados que están especializados en la rama inmobiliaria y que prestan este tipo de servicios. Normalmente las entidades financieras como los bancos tienen abogados que prestan este servicio y cuando vas a hacer un proceso a través de un crédito hipotecario, pues el abogado que te asigne el banco, pues va a ser la persona que haga ese estudio de títulos. Sin embargo, si tú estás haciendo un proceso de inversión inmobiliaria en donde no cuentas con un banco, o sea, no necesitas la financiación de un banco, pues tú puedes o revisar tú mismo la documentación si tienes el conocimiento. Lo puedes contratar a un abogado que de manera particular te haga ese estudio de títulos. O si tú estás haciendo un proceso con inmobiliaria, pues nosotros como inmobiliarios te podemos prestar el servicio para hacer este estudio. Normalmente las inmobiliarias no cobramos por esto, sino que es como un valor agregado al servicio que te ofrecemos. Entonces, si tú no tienes mucha experiencia en este tema de las inversiones inmobiliarias y no sabes analizar muy bien los documentos que enseguida vamos a hablar, entonces te recomiendo que busques la compañía de una persona experta en el tema. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a revisar antes de hacer ese negocio? Entonces, no quiero que lo veas como una forma complicada o como algo complicado dentro del proceso de inversiones inmobiliarias. Realmente no es complicado, sino que es importante. Y como es importante, ahí debemos, por ejemplo, si estamos comprando o para vivir, digamos que si estamos haciendo una inversión para nosotros vivir en la propiedad, pues estamos muy llevados por el tema de la emoción. Entonces, nos encantó esa propiedad, ya nos queremos ver, ya nos queremos ir para el inmueble, ya nos vemos allá habitándolo y disfrutándolo. Entonces eso está muy bien, pero la parte legal es fundamental para que no vayas a cometer errores y hagas un negocio mal hecho. Entonces esta es la parte razonable de las inversiones inmobiliarias. ¿Qué vamos a revisar? Tenemos tres factores. Tenemos las listas de control OFAC, que enseguida les voy a hablar en detalle, el certificado de libertad de la propiedad y la escritura pública del inmueble que vamos a comprar. Esos son los tres factores primordiales. Hay muchísimos otros factores que también se deben revisar porque cada negocio y cada propiedad es diferente, pero hoy te voy a tocar los tres más importantes. El primero son las listas de control OFAC. En estas listas, ¿qué vamos a validar? Estas listas son las que nos permiten revisar todo el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ejemplo, las que llamamos normalmente como listas Clinton. Fácilmente a través de esta plataforma podemos consultar a la persona con la que estamos haciendo negocio. Entonces es muy sencillo. Si tú ya estás en una negociación con ese propietario, tú ya le puedes solicitar información a él, le puedes pedir la escritura del inmueble, le puedes pedir inclusive una fotocopia de la cédula para poder hacer la validación de esta persona. ¿Por qué es tan importante esta parte? Y tal vez te estarás preguntando que por qué tendría que hacer yo una consulta en una lista Clinton, pues de alguien a quien le voy a comprar el inmueble. Mira, lo que te dije al principio es que las inversiones inmobiliarias es hacer negocios que perduren en el tiempo, es hacer un negocio que te dure a través del futuro y que no vayan a llegar otras personas a reclamar por el derecho de esa propiedad. Entonces, para poder tener esa certeza es muy importante saber con quién estamos haciendo negocios. Puede ser que esa persona que hoy es el propietario del inmueble a quien tú se lo vas a comprar, pues no tenga buenos manejos y tal vez esté vinculado con temas de terrorismo o lavado de activos. ¿Qué va a pasar? Si tú le compras esa propiedad a él, puede ser que a futuro esta persona entre en un proceso de investigación y ese inmueble llegue a ser parte de una expropiación y que te quiten ese inmueble. Entonces es muy difícil que ya tú logres comprobar
que no tienes nada que ver con esta persona, en fin, ya te tocaría entrar a un proceso jurídico que puede ser bastante complejo para recuperar el inmueble si es que lo puedes recuperar. Entonces, para poder evitar todo este tipo de situaciones, lo mejor es hacer esa consulta. Es una consulta que se hace totalmente gratuita. Aquí en la presentación te puse el link en donde simplemente copiándolo en tu navegador tienes la posibilidad de ingresar a la plataforma y con el nombre completo, tal como figura en el documento de identificación, puedes validar si la persona se encuentra simplemente en una lista de control. Esto lo puedes hacer, como te digo, de forma gratuita. Si te interesa tener este link y otro que te voy a compartir en esta misma presentación, yo te invito a que me escribas a través de mensaje directo por Instagram. Nos puedes encontrar como @espaciosgi, así como lo ves acá en el pie de página de la presentación. Nos buscas en Instagram y me escribes por mensaje directo pidiéndome la presentación del entrenamiento de inversiones inmobiliarias y yo con mucho gusto te la envío para que tengas todos estos vínculos en donde puedes hacer las validaciones respectivas. Listo. La segunda revisión que vamos a hacer es el certificado de tradición y libertad. Esto es un documento que nos genera la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde podemos validar, como bien lo dice su nombre, la tradición del inmueble. ¿Qué quiere decir la tradición? Como la historia, el histórico de todo lo que ha ocurrido con esa propiedad. Entonces, este documento contiene información relevante sobre el estatus jurídico del inmueble, o sea, que me muestra cuál es su situación legal. Por ejemplo, me menciona si si el inmueble tiene alguna hipoteca, si el inmueble tiene algún embargo, cuántas veces lo han vendido, cuántas veces se ha hipotecado. También me cuenta el historial de la construcción o del predio, toda la historia desde el momento en el que el predio fue registrado en la oficina de instrumentos públicos. Entonces me cuenta toda la historia de, por ejemplo, cuando la constructora hizo la edificación y toda la parte reglamentaria que lleva la construcción de un proyecto inmobiliario. Entonces ahí veo toda la tradición y toda la historia del inmueble, puedo ver quiénes han sido sus dueños en el pasado y puedo ver quiénes son sus dueños presentes. Y de esta manera entonces podré validar si la persona con la que estoy haciendo el negocio es efectivamente el propietario. Por eso es importante que pidamos no solamente el certificado de libertad, sino también el documento de identificación de la persona que dice ser el propietario para yo validar que sí figure en el certificado de libertad como el propietario actual. Entonces, en ese certificado de libertad probablemente te vas a encontrar con que el inmueble tiene una hipoteca, tiene de pronto una limitación de dominio. Una limitación de dominio es algo que impide que el inmueble se pueda vender. Pero ahí es donde entra la parte de la experticia de pronto de un agente inmobiliario que te acompañe como en ese proceso de compra, que te ayude como a solucionar cualquier limitación que de pronto te impida hacer el negocio de una forma inmediata, pero que se pueda subsanar, o sea, que se pueda solucionar, que obviamente implique algún trámite adicional, pero que si tiene una limitación de dominio que se puede solucionar, entonces se haga el debido trámite. Entonces, es muy importante que en esta etapa, si tú no tienes el conocimiento, busques asesoría de personas expertas que te ayuden en la lectura y la interpretación de este certificado de libertad. Este documento se genera de una forma muy sencilla, también lo puedes hacer en línea. En esta presentación también se encuentra el link en donde puedes ingresar y generar el certificado de libertad de la propiedad que quieres comprar. Ese no es gratuito, tiene un costo en Colombia de 22.700 pesos y en línea puedes hacer toda la transacción e inmediatamente vas a obtener tu certificado de libertad. Otro dato importante es que cuando revises este documento debe estar actualizado.
yo te recomiendo que no tenga más de 30 días de haber sido expedido desde la plataforma de la superintendencia, para que de esta forma puedas revisar el estado actual del inmueble, porque sobre una propiedad pueden recaer diferentes acciones en un término muy corto. Es decir, por ejemplo, si tú revisas un inmueble, un certificado de libertad que tiene 6 meses de haber sido expedido de la plataforma, en esos 6 meses, al día que lo estás revisando, pudieron haber pasado muchísimas situaciones. El inmueble pudo haber sido embargado, pudo haber tenido algún tipo de movimiento que no podemos percibir si el certificado de libertad fue expedido hace 6 meses. Entonces, es muy importante que el certificado esté actualizado. El tercer documento que debes analizar es la escritura pública. Como su nombre bien lo dice, es pública, y esa escritura tú la puedes solicitar directamente en la notaría donde fue realizada. Sin embargo, los propietarios pues deberían poderte aportar el documento sin ningún problema para que tú lo puedas revisar. En esa escritura que vamos a analizar, pues muy sencillo, podemos validar también que efectivamente la persona que dice que es el propietario pues figura en la escritura como propietario. En la escritura vamos a validar la ubicación exacta del inmueble y los linderos, que es una parte muy importante, o sea, es la ubicación real física de la propiedad que queremos comprar. En los linderos te van a decir qué inmueble tiene al lado, qué inmueble tiene encima, abajo, y todo lo que conlleva, digamos, la propiedad como tal. Entonces, el área también se menciona en la escritura pública. Ahí podemos validar realmente cuáles son los metros cuadrados que me están vendiendo. Hay a veces ciertas confusiones entre el área privada y el área construida. Entonces, es muy importante que puedas revisar la escritura pública para validar realmente cuántos metros cuadrados son los que estás comprando. Y otra parte también muy importante de la revisión de la escritura pública es que la escritura esté firmada, esté legalizada, tenga los sellos respectivos de la notaría, la firma del notario, y que todas las partes que figuran dentro de la escritura hayan firmado este documento. Entonces, ya vamos teniendo, digamos, como un análisis jurídico del inmueble como tal al revisar estos dos documentos, el certificado de libertad y la escritura pública. Te voy a mencionar otros documentos que son importantes para que de pronto no dejarlos por fuera y que realmente son muy fáciles de analizar. Puedes también solicitar una copia del impuesto predial para que analices que el inmueble esté realmente al día en impuestos. Si no lo está, pues no es tampoco una limitante para hacer el negocio. Ya tú pones dentro de los términos de la negociación que el propietario te entregue totalmente al día el inmueble en cuestión de impuestos, pero ahí puedes validar su situación legal también y puedes revisar que coincida la ubicación, el estrato, diferentes puntos. Y otro documento que también debes solicitar es una cuenta de servicios públicos vigente para que analices si tiene algún tipo de financiación. Normalmente, algunos inmuebles o propietarios utilizan la financiación de instalaciones, sobre todo de gas, para financiarla a través de las empresas de servicios públicos. Entonces, es muy importante solicitar este documento para validar que no tiene financiaciones. Si las tiene, también es una condición que el propietario te entregue el inmueble totalmente saneado por cualquier concepto de financiación en servicios públicos. Listo. Pasamos ya de lleno al tercer bloque y con esto vamos terminando este webinar, este curso que te queremos brindar, y aquí vamos a hablar sobre la mejor manera de hacer una negociación y los factores importantes que debe tener una promesa de compraventa para que se considere legal. Entonces, cuando ya iniciamos esta etapa de negociación,
y vamos a cerrar el trato, vamos a formalizar nuestro negocio a través de una promesa de compraventa. La promesa de compraventa como tal es un documento en donde una de las partes se compromete a entregar un inmueble, perdón que se me cae este micrófono, una de las partes se compromete a entregar un inmueble y la otra parte se compromete a entregar un pago a cambio de este. Ese pago puede ser en dinero o también puede ser a través de otra propiedad, en donde ahí estaríamos hablando de un contrato de permuta. ¿Ok? Entonces, teniendo claro el término de lo que es una promesa de compraventa, quiero hablarte sobre cuáles son los pasos que debería seguir para lograr una buena negociación. Cuando ya estamos decididos a hacer una oferta a ese propietario, tenemos que hacerlo de una manera muy estratégica. Debemos lograr que el propietario acepte nuestra oferta porque realmente nos queremos quedar con ese inmueble. Y para eso debemos dominar ciertas técnicas de negociación. La primera técnica que te recomiendo es hacer una oferta razonable de la propiedad. Hay que entender que estamos haciendo negocios y que la otra parte también quiere verse beneficiado de ese negocio. No podemos pensar que solamente nosotros como compradores, porque queremos obtener el inmueble por un buen precio, pues vamos a tener nosotros únicos, nosotros solamente el beneficio. No, el beneficio debe ser para ambas partes. Entonces, al momento de hacer la oferta, haz una oferta razonable. Una cosa muy diferente, muy distinta es negociar, a otra cosa es regatear, que es como lo que normalmente usamos los colombianos cuando estamos haciendo negocios, y otra cosa es tal vez ofender con una oferta muy descabellada al propietario. No, ese tipo de posiciones no las deberíamos asumir si queremos realmente incursionar en este mundo de los bienes raíces y de las inversiones inmobiliarias. Debemos aprender a hacer negociaciones bien hechas. Entonces, lo ideal para hacer esta oferta económica es que tú ya hayas hecho los pasos anteriores, que es un análisis del mercado y de los precios y de la oferta y la demanda que hay en la zona. Cuando tú ya tienes una base de en cuánto se está vendiendo en ese sector, pues ya tienes las herramientas para ofrecer un precio justo a ese propietario y que él tenga la posibilidad de considerar aceptarte esa oferta. Entonces, mucho cuidado cuando hagamos ofertas, analicemos muy bien cuál va a ser esa oferta que vamos a lanzar, pero siempre respetando, digamos, las condiciones de la negociación. El tercer paso es investigar todo lo que más puedas acerca del vendedor. ¿Por qué? Los precios de los inmuebles dependen directamente de las necesidades de quien los vende. Entonces, nosotros como agentes inmobiliarios todo el tiempo nos damos cuenta de aquellos propietarios que tienen un sentido de urgencia mayor a quienes realmente, pues, si venden el inmueble en un determinado tiempo y en el precio que ellos quieren, para ellos está bien, y si no, pues esperan hasta que se dé el negocio en las condiciones que ellos quieren. Pero existen otro tipo de propietarios que tienen urgencias, que tienen la necesidad de pronto de vender esa propiedad porque se van a ir del país. Tal vez de pronto se les está complicando el tema del pago de la hipoteca, entonces necesitan vender el inmueble para poder cubrir ese crédito. Hay personas que la propiedad ya fue embargada, entonces esas sí tienen todavía mayor urgencia para vender ese inmueble y evitar que el banco les remate la propiedad. Entonces, si yo tengo esa información de antemano, pues va a ser mucho más fácil para mí lograr una buena negociación. Yo sé que probablemente esa información no sea tan fácil de obtener, pero si soy persuasivo en la conversación, si logro entablar una buena relación con el propietario, podré lograr obtener esos datos que yo necesito para el momento en el que yo ya vaya a hacer una oferta. El tercer punto, cuando ya estés en un proceso de negociación, es demostrar que tú tienes capacidad de pago.
Es demostrar que realmente tú estás interesado en el inmueble y que tienes con qué pagarlo y con qué hacer el negocio. Entonces, ya sea que tú tengas un crédito aprobado a través de una entidad financiera, entonces eso se lo puedes hacer ver al propietario y decirle cómo van a ser tus condiciones de pago. Le vas a decir que tienes un crédito aprobado por determinado valor y que el resto del dinero tú cuentas con él, ya sea en ahorros, en cesantías, en fin, ya es que tú plantees de una forma muy clara cómo van a ser los pactos de los pagos, en qué fechas y en qué montos. Cuando tú expones todas esas condiciones de pago, el propietario va a ver que estás realmente interesado, que eres un cliente que tiene capacidad de pago y lo más seguro es que te vaya a aceptar la oferta que le hagas. El cuarto paso es cuando estamos haciendo una negociación y queremos obtener algo a cambio, yo también debo dar o ceder algo a cambio. Como les dije al principio de este bloque, es un gana-gana. Debemos buscar una negociación en donde las dos partes se vean beneficiadas. Esas negociaciones en donde nosotros queremos pedir todo, entonces que nos den un descuento, que nos entreguen el inmueble lo más rápido posible, que además de eso quiero que me le haga estas mejoras, que me lo entregue pintado, que le pague todas las deudas o los impuestos y los saldos que tenga pendiente. O sea, cuando ya pedimos todo eso, pero nosotros como compradores no estamos dando nada a cambio, va a ser un poco difícil que esa negociación se nos dé porque está desbalanceada. Entonces, cuando ya queremos realmente obtener que ese propietario nos acepte la oferta, debemos darle algo a cambio. ¿Qué le podemos dar? Facilidades. Supongamos que el propietario vive en el inmueble, entonces pues obviamente le debemos dar un plazo para que esta persona desocupe la propiedad y nos la entregue, entonces ser de pronto un poco pues sí, permisivos, perdón, con esta parte y llegar a un acuerdo con él en donde él se sienta cómodo para desocupar el inmueble, o sea, que tenga un tiempo prudente para él desocuparlo. Eso se lo podemos dar, digamos, como en parte del beneficio que le podemos otorgar al propietario. También proponerle pagos anticipados, ¿cierto? Todo siempre a través de una promesa de compraventa donde yo dejo en firme la negociación entregando parte del dinero. Eso también es un beneficio para el propietario. Entonces, siempre como buscar la manera de darle algo a cambio para que él pues a cambio de ese beneficio que le otorguemos, pues nos dé lo que nosotros queremos. Y por último, es muy importante que cuando estés haciendo una negociación, controles tus emociones. Esto lo vivimos nosotros todo el tiempo como agentes inmobiliarios porque debemos controlar las emociones de nosotros como intermediarios y entender las emociones de las personas que están en ese proceso de negociación. Entonces, si tú estás haciendo la negociación directamente, debes entender un poco la psicología de la otra parte. Creo que eso es uno de los factores más importantes dentro de un negocio y si tú vas a entrar en el tema de las inversiones inmobiliarias, vas a negociar con muchísimas personas, todas esas personas van a ser con un carácter diferente, con unas necesidades diferentes, con perspectivas diferentes. Entonces, en el momento en el que tú logras interpretar y entender y ponerte en la posición de la otra parte, va a ser mucho más ventajoso para ti lograr lo que quieres en esa negociación. Pero lo primero es controlarte a ti mismo y no dejarte de pronto sacar de casillas o frustrarte porque de pronto desde el principio no te aceptaron la oferta. Va a ser lo más seguro que tú hagas una oferta y que el propietario te va a contraofertar, no te la va a aceptar inmediatamente. Entonces, en ese sentido, debes manejar muy bien las emociones para que no te ganen y así puedas obtener lo que quieres y llegar a un acuerdo en esa negociación. Ahora pasamos a los componentes de la promesa de compra-venta. Este documento es muy importante porque aquí vamos a plasmar todo lo pactado entre las partes. Si tú no tienes el conocimiento para redactar una promesa de compra-venta, te recomiendo que busques la asesoría de un experto.
Si estás haciendo el negocio de manera directa, puedes acercarte a una notaría y cualquiera de los funcionarios de esta te puede ayudar con la redacción del documento. Si estás haciendo el proceso a través de una inmobiliaria, nosotros como agentes tenemos las habilidades y el conocimiento para redactar este documento. Entonces, hoy te quiero hablar, en este curso te quiero hablar sobre los componentes básicos que debe tener la promesa de compra-venta. Sin embargo, debes tener en cuenta que en este documento podemos incluir todo tipo de acuerdo que haya quedado entre las partes. Realmente esto es un documento privado, por lo tanto se puede poner todos los pactos, todo lo que tú quieras dentro de la estructura del documento. Lo que sí no debe faltar son estos puntos que te digo aquí. El primero es el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto? El inmueble que estamos negociando. Ahí vamos a incluir la descripción, la ubicación y los linderos de los inmuebles que estamos negociando. Normalmente, por ejemplo, si compramos un apartamento, el apartamento tiene parqueadero, tiene cuarto útil. La descripción de esos inmuebles debe quedar detallada en la promesa de compraventa con sus respectivas matrículas inmobiliarias y códigos catastrales. Esas identificaciones las podemos encontrar, por ejemplo, en la escritura y en el certificado de libertad, que son como esos números únicos que identifican al inmueble en catastro. ¿Ok? Entonces, esa parte no puede faltar dentro de la promesa. El segundo ítem es el precio y la forma de pago. Entonces, en este documento va a quedar estipulado cuál fue el precio que negocié con el propietario y cómo se lo voy a pagar y en qué fechas le voy a entregar los dineros. El tercer punto son las fechas y los compromisos pactados. Entonces, no solamente van las fechas de los momentos en los que yo voy a pagar, sino también, por ejemplo, la fecha en la que el propietario me va a entregar el inmueble y la fecha, por ejemplo, en la que se va a firmar esa misma promesa de compraventa y la fecha en la que se va a escriturar. Sin embargo, con el tema de las fechas, si de pronto se está haciendo algún proceso a través de alguna entidad financiera, pues habrá fechas que no dependa de ninguna de las dos partes. Entonces es importante que haya notas aclaratorias donde permita modificar las fechas pactadas. El otro punto es la cláusula penal. La cláusula penal es una condición infaltable dentro de una promesa de compraventa, porque allí va a quedar estipulado cuánto será el monto por motivo de sanción. O sea, si alguien incumple alguna de las cláusulas que se están pactando en la promesa de compraventa, pues tendrá que pagar una multa. Entonces, esa cláusula penal, ahí vamos a estipular ese valor y cuáles serán las condiciones para que se vea como incumplida la promesa de compraventa. Y en general, en la promesa de compraventa, como les decía, podemos poner todos los compromisos y todos los pactos y los acuerdos que se hayan realizado en esa negociación. Algo tan simple, por ejemplo, es que dentro del acuerdo el propietario quedó que me iba a entregar a mí el inmueble pintado o que iba a hacer cierta reforma y que eso iba a estar dentro del precio negociado. Pues entonces eso debe quedar dentro de una cláusula en el contrato de promesa de compraventa. Entonces, creo que aquí ya estamos terminando nuestro curso. Bueno, hemos llegado al final de este entrenamiento. Espero que haya sido de utilidad para ti. De igual forma, si tienes alguna inquietud, puedes comunicarte a nuestras líneas y ahí resolveremos todas tus inquietudes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.